honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor y amén. ¿Nos podemos sentar, hermanos? Gracias. Sí, siéntese, mi niña. No se quiere sentar. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, Emanuel en las Naciones, San Luis Potosí. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ok. Ya para el domingo vamos a tener la pantalla acá y todo hasta el fondo. Ahorita por lo pronto aquí porque no ha habido oportunidad de acomodar todas las cosas, pero ya para el domingo vamos a poner todo como estaba aquí. Va a estar hasta atrás ya. No nos va a sobrar espacio ahora, pero bueno, más vale que ahorita que sobre y no que falte. Amén. Y pues le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en la vida de cada uno de los presentes. Perfecto. Bueno, ayer en el curso de matrimonios vimos algo acerca del sufrimiento, algo acerca del perdón y también cómo el sufrimiento y el perdón van de la mano y son uno de los principios o una de las armas principales que tenemos todos los cristianos. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Vamos a entrar a la enseñanza de este día acerca del sufrimiento. Aquí nos lo marca de otra forma, pero que vayamos viendo que toda prueba contrae sufrimiento. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ahí vamos a ver cómo Dios, a través de este grandioso apóstol, nos da una orientación más acerca de qué nos toca vivir en esta tierra. Cómo padecimiento lo llama él pruebas, ¿sí? Primera de Pedro 4:12, ¿ya estamos ahí? Amén. Ayer creo que nos habló bastante el Señor. Vimos una restauración, gracias a Dios, bendito sea el Señor que hizo esa grandiosa restauración, pero creo que todos necesitamos seguir siendo restaurados a través de esto, a través del sufrimiento, de las pruebas. Lo que pasa es que nosotros le llamamos sufrimiento y vamos a ver cómo aquí el apóstol Pedro le llama pruebas. ¿Amén? ¿Ya estamos ahí? Ok. 4:12 de Primera de Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Hagamos qué?
el bien, ¿sí? ¿Cómo ven esta parte del sufrimiento? El apóstol le llama prueba de fuego. La prueba de fuego que vamos a padecer todos los que ya estamos en Cristo Jesús. Ahora, prueba de fuego. Aún los que no están en Cristo van a sufrir también estas pruebas, pero ellos no tienen solución. Nosotros lo vamos a padecer, pero nosotros tenemos una solución en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque antes veíamos todo como un solo sufrimiento, pero ahora que vemos aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora ya no vemos que es un sufrimiento nada más, sino que también es una prueba. Antes lo veíamos todo como sufrimiento. Por eso no avanzábamos, por eso seguíamos igual. Por eso cada vez que llega una prueba por medio de nuestra pareja, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro compañero, compañera, llámese el prójimo que esté a nuestro lado, que nos toque una prueba y nos duele, lo llamamos sufrimiento. Pero ahora que vemos que es prueba, vamos a reaccionar de diferente forma, ¿sí? Ya no vamos a reaccionar como antes. Ay, todo me pasa a mí. Y todo lo veíamos como puro sufrimiento. ¿Quién lo veía como puro sufrimiento antes todo? ¿Sí? Pero ahora vemos que son pruebas también. Ande. Se va a repetir, hija. Sí, hasta que pasemos. De hecho, se van a seguir repitiendo hasta que ya seamos maestros. Como veíamos ayer, si nos vamos a dejar de enojar, cada vez va a ser menos el enojo, pero es conforme vamos entregando eso a Dios. Ya no va a ser la misma reacción. Aunque nos volvamos a enojar, va a ser menor la reacción. La gente lo va a percibir como que si fuera la misma reacción o como si fuéramos el mismo ser, pero ya no somos los mismos. Somos diferentes. ¿Sí? Pero va a seguir la prueba hasta que ya no nos enojemos. Esto va a seguir. ¿Por qué? Porque creemos que porque somos cristianos ya no vamos a enojarnos, pero sí, y también vamos a sufrir, vamos a seguir en este mundo, dijo el Señor, es de puro padecimiento. Las pruebas van a venir. Mire, por ejemplo, aquí está en el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, aunque estemos sufriendo, pasamos la prueba, no con 10, ponle de panzazo, con un 6, pero pasamos la prueba, dice aquí que va a haber una revelación de su gloria. Vamos a tener la revelación de su gloria. Lo que yo les compartí ayer tiene poco que me lo dio el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí vamos a tener todavía cosas que Dios va a pulir nosotros, pero ya no somos los mismos. Ya cambiamos. Pero la persona que recibe nuestro ataque nos ve diferente y nosotros cuando recibimos el ataque lo percibimos igual. En vez de que digamos, no, ahorita es diferente, ¿cómo me lo está diciendo? ¿Sí? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿De qué manera? Por ejemplo, no es lo mismo ya te lo dije, aún ya te lo dije. ¿Sí? Es la misma frase, tal vez la misma reacción, pero no con la misma intensidad. Lo que les comentaba con mi esposa, que yo me paraba y me salía y me iba, ¿sí? Bien enojado. Ahora ya no me paro, ya no me voy, platico, dialogo con ella, pero de repente todavía cuando tenemos ese choque, ella piensa que sigo siendo igual. Pero ya no es igual, ¿sí me siguen? Porque ya no es lo mismo. Esto es lo que nos va a dar una revelación de gloria, ¿para qué? Para que lo comprendamos
y ya no nos desesperemos como nos desesperábamos al principio. Le quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Se siguen desesperando igual? ¿Siguen sufriendo igual? ¿Verdad que no? Ya somos diferentes, ya lo vemos de diferente manera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado también parte de su gloria, de su grandeza, y ahora nos gozamos juntamente con Cristo. ¿Sí? Por eso también nos dice aquí en el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, somos bienaventurados cuando nos achacan algo que no es verdad. Ay, es que no cambias, ya estamos siendo vituperados. Pero acordémonos, no es en la misma intensidad, es menor, entonces ya no somos los mismos. La gente que recibió nuestro ataque vitupera el nombre del Señor, pero nosotros somos bienaventurados. O si no, de la otra forma, cuando hacemos bien las cosas y que de todos modos se molestan, también somos bienaventurados. A mí me dan ganas me daban ganas de volver atrás, porque en la casa, si me portaba mal, no les parecía, y ahora que me porto bien, no les parece. Pero soy bienaventurado porque no les parece y no entienden lo que estoy haciendo para la gloria y para la honra de Dios. Igual, a veces entre nosotros no nos vamos a entender, pero vamos a tener esta bienaventuranza porque estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es parte de las pruebas. Esto es parte del sufrimiento. Buenas tardes, bienvenida. Esto es parte también del sufrimiento, pero a final de cuentas nosotros somos bienaventurados. Ahora, ¿por qué nos atacan? Miren, dice aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quién ha recibido más ataques en su vida cristiana? Bueno, pues es porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Así es. Sí, es más fuerte, pero es porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Mire, cuando nos fuimos después de la segunda iglesia a la tercera, que es con la iglesia bíblica bautista, yo le dije a un hermano, oiga hermano, pero es que ahí en la iglesia me están atacando por esto y por lo otro, igual a mi esposa nos están atacando, a mis hijos. Dice, ay hermano, pues es que el Espíritu Santo de Dios está en usted. Y mire, aquí está escrito, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Entonces, mientras más cumplimos con la voluntad de Dios, más se van a enojar. Como vimos ayer, una parte, si ya quieren pelear con nosotros y nos quedamos callados, se van a enojar más, va a estar más tremendo el ataque, pero después se va a ir apaciguando poco a poco se va a ir quitando ese ataque y ya no nos van a buscar pleito, ¿sí? Vamos a tener la capacidad de poder hasta platicar después con las personas que en su momento nos estaban atacando. Amén. Y luego viene una recomendación para que no vayamos para atrás. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no nos volvamos atrás. Dice que no padezcamos como homicidas o como ladrones o como malhechores o por entremeterse en lo ajeno. Yo nunca he matado. Con la boca, ¿verdad? En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Acordémonos de esto. Por eso dice aquí el apóstol, ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Por qué? Porque cuando nos atacan, queremos contestar inmediatamente.
Y también nos sabemos unas bien feas, ¿a poco no? Creo que hasta más feas que los que nos ofenden. Por algo nos escogió Dios. Dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado, ¿sí? Y también lo vil, lo menospreciado y lo débil, ¿sí? ¿Por qué nos escogió? Porque somos lo peorcito. De verdad. Pero, ¿para qué? Para enseñar a lo débil, a lo fuerte, a los sabios, para avergonzarlos. Los sabios de este mundo no entienden la sabiduría de Dios. No lo entienden. Mire, vamos a ver Primera de Corintios, déjame ver si me acuerdo dónde está esa. Ahorita se la encuentro. Parece que es el 3. Poco, 4. O es segunda, déjeme ver si es segunda. Hay que lo encuentre, me avisa. Es, es donde el Señor escogió lo débil y lo débil. Déjenla busco, más fácil. Lo débil. Aquí van a salir dos. Primera de Corintios 1:25. Primera de Corintios 1:25. Sí andaba cerca. Nada más que bueno, entonces ya se me olvidan algunas citas. Primera de Corintios 1:25 dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Todos nos vamos a gloriar en el Señor. O sea, vamos a hacer grandes gracias a Dios. Acuérdese, gloria es grandeza. La gloria de Dios es su grandeza, su poderío. Y si nosotros, que fuimos lo peor, ahora estamos caminando y militando con el Señor Jesucristo, es para darle gloria y honra a Él, pero que al mismo tiempo podamos ser usados por Dios para enseñar a los sabios, para vencer a los fuertes y para poder cada uno de nosotros dar el mejor mensaje de parte de Dios a todos aquellos que de alguna manera están demandando una señal de parte de Dios. ¿Sí? Porque todos allá afuera están demandando una señal de Dios. Todos. Nada más que no lo saben. Están como su servidor. El día que salí de aquí de la guardería, pasa la camioneta y conoce a Jesús. ¿Cuál Jesús? No lo queremos ver. Pero sabes que yo sí estaba totalmente ciego. Cuando decía ahí, conoce a Jesús, yo fue lo primero que pregunté, ¿a cuál de todos? ¿Cuál Jesús? Porque yo ni siquiera sabía que el Salvador del mundo se llamaba Jesús. Yo lo conocía por Cristo, pero no por Jesús. Imagínense, ¿hasta dónde está la ceguera en el mundo que no podemos conocer realmente a nuestro Salvador? Amén. Entonces, cuando nos atacan, volvamos a Primera de Pedro, cuando nos atacan,
están demandando también una señal de parte de Dios. Por eso también nos dice aquí que nosotros no debemos de padecer como homicidas, ni como ladrones, ni como malhechores, o por entremeternos en lo ajeno. Esta también está bien buena, por entremeterse en lo ajeno. Hay una prédica a la cual le puso Dante Gebel, bendita suegra. Y él cotorrea mucho con las suegras, ¿sí? Pero dice aquí, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Quiénes son los que más se meten en lo ajeno? Por lo regular, la mayoría de las suegras. Por lo regular, no se ofendan los que están aquí. ¿Dónde? O las compañeras de trabajo también. Pero no entremeternos en lo ajeno. Mire, pero no nada más pasa en el trabajo, también pasa en la iglesia. También pasa en la iglesia. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Lo que estábamos viendo ayer, o ¿cuándo fue? No, el domingo. Tenemos que investigar, tenemos que ver todo el trasfondo de nuestros hermanos para no entremeternos en lo ajeno. Porque el que cambia los corazones es Cristo Jesús. Aquí todos vienen a recibir lo que necesitan y nosotros no nos podemos meter para que Dios actúe en cada uno de los que están llegando para recibir el santo mandamiento de Dios y el amor de Dios y la restauración de Dios. ¿Sí? El domingo, gran restauración que hubo. Miren, vimos ayer a estos jovencitos y el rostro le brillaba al muchacho, a ella también le brillaba el rostro, ¿pero por qué? Porque los amamos. ¿Sí? Y mientras más los amemos, más van a querer de parte de Dios. Ahorita se me hace raro que no hayan llegado, pero bueno, a ver si llegan al ratito. A lo mejor piensan que es a las 7, pero ellos recibieron el amor. ¿Por qué? Porque no nos metimos en lo ajeno, sino nos dedicamos a ¿qué? A hacer lo que Dios manda. Amén. Gloria a Dios. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aunque estemos padeciendo como cristianos, dice aquí, que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios. A veces hasta nos da pena el querer padecer por el nombre de Dios. Regresamos a primera de Pedro. Regresamos a primera de Pedro. Yo creo que por eso te perdiste. Y hoy sí no me equivoqué. Hoy sí yo no me equivoqué. Ayer sí, pero hoy no. Entonces, si padecemos como cristianos, no nos debe de dar vergüenza. Al contrario, debemos de ponernos contentos para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu vive en nosotros, hermanos, hermanitas. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Mire, Satanás nos va a atacar. De una o de otra manera, Satanás nos va a atacar. Si al Señor Jesucristo en el desierto lo atacó, ¿qué nos esperamos nosotros? Y esas tres maneras de actuar son las vigentes hasta hoy, desde el principio. ¿Sí? Si lo analizamos y lo vemos fríamente, es el mismo ataque de Satanás. Satanás no tiene otra manera de actuar más que la misma manera. Si eres hijo de Dios, primeramente nos reta. Si de veras eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Cristo Jesús, con tanta hambre, Él tenía el poder para convertir a las piedras en pan. Pero Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, ¿qué le dijo? Si en verdad eres hijo de Dios. Lo tentó. ¿Qué le dijo a Eva? Vas a ser como Dios. ¿Sí? No te creas, no vas a morir, vas a ser como Dios. No le dijo que iba a ser Dios, le dijo, vas a ser como Dios.
Entonces el ataque es similar, no cambia. Eso también. Es bien directo. Exacto. Lo que no saben ellos es que ya estamos perdonados. Dios lo sabe todo. Entonces, nosotros nos esforzamos para poder glorificar a Dios. Entonces, los 3 ataques normales, acuérdense, si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, y siempre nos va a atacar con esa misma temática. Si eres hijo de Dios, esto. Si eres hijo de Dios, lo otro. Si eres hijo de Dios, aquello. Por eso debemos de tener mucho cuidado de ver a quién le estamos abriendo la puerta. Dice el Señor en Apocalipsis, yo llego y llamo a la puerta. Si alguno abre, entraré a cenar con él y él cenará conmigo. ¿Sí? Pero ¿qué tal si llega y toca a Satanás? ¿Lo podremos identificar? ¿Sí? ¿De verdad? Es que él se viste como ángel de luz. Es camaleónico, entonces hay que tener cuidado, porque a veces no lo identificamos, sino ¿por qué nos enojamos? ¿O por qué nos desesperamos? ¿O por qué nos ponemos tristes? Porque no lo hemos podido identificar a veces, ¿sí? Por eso hay que ver con quién nos sentamos a cenar, ¿amén? ¿Quién me puede dar un ejemplo de cuándo no lo ha identificado? ¿Cuándo no ha identificado a Satanás que se ha sentado a platicar con usted? Un ejemplo. ¿Ande? Un falso amigo. No es que yo me quiera entrometer, pero mira, de verdad yo te quiero, te estimo, pero bla, 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 bla. Y ya sembró la cizaña. ¿Sí o no? Mire, cuando yo iniciaba, a mí mi amada esposa, Dios me sorprendió por medio de mi amada esposa. ¿Por qué me sorprendió? Porque me dijo lo siguiente: ¿yo a qué voy a ir con mis amigas que ya las conozco, que me van a decir, pues vete con otro, ¿qué lo estás aguantando? ¿Qué lo soportas? Déjalo. Hay muchas piedras en el monte. ¿Para qué batallas con una? ¿Sí? Mejor voy a donde me den un buen consejo. ¿A dónde? A la iglesia, a la reunión de las mujeres, a donde estamos en la reunión de matrimonios, reunión de varones, al miércoles de oración, al servicio general del domingo. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a recibir el verdadero consejo de parte de Dios. Porque Dios nunca nos va a decir, déjalo o déjala. Allá hay muchos, allá hay muchas. Al contrario, esfuérzate y sé valiente. Defiende tu matrimonio, ¿sí? Defiende a tu mujer, defiende a tu hija, defiende a tu hijo. ¿Mandé? Es como un versículo de la Biblia que dice, ora por tu esposo o tu esposa, y yo trascenderé ante ustedes. Se me hace que es una enseñanza, hija. Sí, porque eso no dice. Pero sí es una enseñanza, porque mientras más oramos por la esposa, por los hijos, Él actúa en nuestra familia. Eso sí, ¿sí? Pero siempre nosotros vamos a tener que estar luchando, luchando, luchando. Y esto conlleva perdón y sufrimiento, perdón y sufrimiento, perdón y sufrimiento. Sufrimos, perdonamos y avanzamos juntamente con Cristo. Y después, ese sufrimiento ya no va a ser tan grande como al principio. Pero también tenemos que ver cómo está reaccionando nuestra pareja, cómo estamos reaccionando nosotros y ver las balanzas justas para poder también nosotros no dejarnos engañar por el enemigo. Porque nos van a decir, sigue siendo igual, no has cambiado. Pero nosotros sabemos que sí hemos cambiado. ¿Amén? ¿Sí? Porque esta es una realidad.
Claro que tenemos que cambiar más, tenemos que ir dejando todas las cosas, pero sí hemos cambiado, ¿de acuerdo? 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Fíjese por dónde empieza el juicio, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso los que venimos recibimos el consejo o recibimos, a veces sentimos que nos están regañando, pero estamos recibiendo el juicio. O sea, nos dan el consejo para que tengamos un buen juicio y actuemos de acuerdo a lo que Dios manda. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Porque parece un regaño, hermanos, a veces, hermanas, pero no es regaño. Al cabo ya no viene. Me dijo una vez esta, ¿cómo se llama la de enfrente de la casa de la iglesia? No, la otra. Adriana me dijo un día, pero es que ¿por qué me dice a mí? Yo, porque tú estás viniendo. Tú eres la que está recibiendo el mandamiento. Tú eres la que debes de tener el juicio para actuar conforme a lo que Dios pide. ¿Sí? ¿Cómo le voy a decir a Raúl si Raúl no va a la iglesia? ¿Y cómo va a recibir el mensaje? Y si yo voy, nada más sí, pero no lo recibe tampoco. ¿Sí me sigue? Los que estamos viniendo recibimos el mensaje para tener un buen juicio. Para que no seamos, como dice la escritura, que aceite, vino y mosto quitan el juicio. Ya no actuamos conforme a la justicia de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Pero los que estamos viniendo somos los que estamos recibiendo el consejo para obtener un buen juicio. ¿Sí me sigue? Porque luego esto lo usan en contra de nosotros. Y es para tener un buen juicio, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no me dicen que dejé mis lentes? Ok, entonces, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, ¿cómo le está yendo a la gente que no obedece al Evangelio de Dios? Porque ahorita está hablando en presente. ¿Cómo les va? ¿O cómo nos iba sin conocer el Evangelio? Nos iba muy mal. Pero ahora imagínense a ellos, ¿cómo les va? Y después cuando venga Cristo por segunda vez, ¿cómo les va a ir también? ¿Sí? Pero aquí está hablando en presente. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nosotros difícilmente estamos pasando las pruebas, estamos pasando la prueba de fuego. ¿Cómo les va a ir a aquellos que están afuera sin el mensaje divino? ¿Cómo van a estar padeciendo? ¿Sí? Si de repente nosotros que tenemos una pequeña discusión sentimos que estamos como en un tormento eterno. Imagínense a los que están allá afuera. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a padecer por el nombre de Cristo. ¿Qué vamos a padecer? ¡Uy! Montón de juicios, hermanos. Montón de juicios. ¿Sí? Mire, fíjese en el primer versículo de este mismo capítulo, para que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice en el 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué tal? Esto es bien poderoso, hermanos y hermanas. Aquí está una de las principales claves de la vida del cristiano. Debemos armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, padecer en la carne, sufrir en la carne y perdonar.
¿Ve cómo el sufrimiento va de la mano del perdón? Por eso, este pensamiento debe de estar en nosotros. Bueno, hoy lo sufro, no importa. Al cabo nada más hoy. Ayer ya pasó, ya no me duele. Mañana, quién sabe, hoy va a ser una pequeña dosis de dolor, pero nada más una. ¿Sí? Ya no le juntemos lo del pasado. El pasado ya es borrón y cuenta nueva. Porque si le cargamos lo del pasado, entonces nos va a doler más. ¿Sí me sigue? En cambio, si digo hoy se sintió mal, bueno, me dijo algo feo, no importa. No pasa nada. No importa lo que nos digan, no importa lo que nos hagan. Mire, una vez más, estos ojos y esta carne vive el presente. ¿Sí? Esto se va a acabar. Esto va a tener un fin. Pero lo que estamos haciendo para la gloria y para la honra de Dios tiene un fin eterno. Y nosotros debemos de poner nuestra mente, nuestros ojos espirituales en lo eterno, no en lo temporal. ¿Qué va a ser eterno? Nuestra vida, para empezar, ¿sí? Ahora, que queremos un matrimonio que dure hasta la muerte, que va a ser eterno, pues tenemos que padecer en la carne. Padecer y perdonar. Al cabo es una prueba de fuego. Lo vimos ahorita, prueba de fuego. La padecemos, la perdonamos y seguimos adelante. ¿Sí? ¿Cuánto nos podrá durar un pequeño dolor de algo que nos hayan dicho o hecho en el matrimonio? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto les dura el enojo, el sentimiento, la tristeza, lo que sea? ¿Cuánto les dura? 1 hora, ok. ¿Cuánto más? Depende. ¿De qué o de quién? Hablo por mí, porque Sí, antes de acercarme a Dios, no, yo creo que duraba con eso. sí, antes, pero ahorita Ahorita no, ahorita ya es como de, está bien. ya pasó. Porque ¿en quién está el que sea más largo o más corto? En nosotros, ¿sí? Yo decido si me sigo martirizando por la falta de perdón o dejo de padecer porque voy a perdonar inmediatamente la ofrenda, ¿sí? Ahí es donde está la clave. Por eso debemos de tener el mismo, ¿qué dice aquí? El mismo pensamiento, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Si perdonamos, terminamos con el pecado. Hasta ahí llegó. Ya no hubo más problema. ¿Sí? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el que no quiere entender, ¿a quién le va a dar cuenta? A Dios. Todos vamos a rendir cuentas, todos, ninguno se va a salvar. Nosotros, aunque ya somos hijos de Dios, también vamos a comparecer ante el tribunal, ¿sí? Ante el tribunal de Cristo también nos va a juzgar, pero va a ser diferente el trato. A nosotros para vida eterna nos va a juzgar, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, en lo otro, pero bueno, pásale, vas bien. Y a los otros, esto, lo otro, y aquello. Ese que acabo de mandar para arriba, te estuvo compartiendo, lo ignoraste, al infierno.
¿Sí? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ninguno de los presentes ni los de todo el mundo se van a salvar. Ninguno. Todos vamos a dar cuentas. ¿De acuerdo? Dice aquí el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces también por ahí a los que murieron también se les va a predicar la palabra. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Sí? Estaba Lázaro era el mendigo que estaba padeciendo, dice la palabra que hasta los perros le lamían las llagas. Él murió y fue al seno de Abraham, ¿sí? Y el rico también murió y se fue al infierno. Entonces le pide a Abraham: Padre, manda a uno de mis familiares, a alguien de los que están aquí en los muertos, para que le avise a mi familia. Y le dice Abraham: ni aunque vaya uno de los muertos se persuadirá. ¿Qué quiere decir? Ni así se van a convencer. Dice, a los profetas, y no me acuerdo quién más tienen, a ellos deben de escuchar. A los profetas y a los apóstoles, a ellos tienen que escuchar. ¿Sí? Que los fue a predicar a los muertos el Señor también. Él no hace acepción de personas. ¿Amén? Dice en el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sobrios y velar en oración, porque ya mero se acerca el fin. Y tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No importa cómo haya sido o cómo siga siendo mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi compañero, no importa cómo sean. Si nosotros somos sobrios, estamos en oración todo el tiempo, tenemos ferviente amor, dice la palabra que va a cubrir multitud de pecados. Va a cubrir, ¿sí? No se los va a quitar al otro, mientras los va a cubrir. Ya no lo voy a ver. Mire, la sangre de Cristo fue derramada. Entonces, esa sangre era rociada antes. ¿Sobre quién era rociada antes? Acuérdense. ¿Ande? No, ellos eran muertos por nosotros. Pero eran rociadas ¿en dónde? Unas en el dintel de las casas, fue una cuando pasa el ángel de la muerte para que no toque a los hijos de Dios. Pero en el templo donde, en el templo donde se rociaba la sangre. ¿No se acuerdan? En el tabernáculo, sí, ese era el templo, el tabernáculo. Pero, ¿qué se rociaba con la sangre? Había un hisopo con el cual se hizo lo mismo en el dintel, en la iglesia, en el templo. También había donde se ponía la sangre. Por lo regular la echaban a la tierra, pero había unos artículos que eran rociados con la sangre. Pero esa sangre con la cual era rociada en el templo, ahora esa sangre es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo a nosotros nos cubre como el dintel. ¿Sí? Ese dintel va a evitar que la muerte segunda nos toque a nosotros. ¿Por qué? Dice aquí que el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, cuando el Señor voltea a la tierra y nos ve, y Satanás nos acusa, le dice Cristo al Señor: Padre, yo morí por él, yo morí por ella. Y la sangre de Cristo nos cubre. Entonces ya no ve a Víctor, ya no ve a Raquel, ya no ve a Gladys, ya no nos ve como somos.
La sangre de Cristo cubre nuestros pecados. Y Dios ya no nos ve como pecadores, el Padre. ¿Sí? Cuando nosotros perdonamos, estamos viendo también la sangre de Cristo y ya no vemos los pecados de los que nos ofendieron. ¿Sí? Es importante ver todo esto, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿A través de qué? Del perdón. A través de tener el mismo pensamiento que Cristo. Al tener el mismo pensamiento que Cristo, yo muero a lo que me están haciendo y la sangre de Cristo cubre los pecados del que me ofende. ¿Más poder de parte de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y es lo que Dios nos da. Por eso dice que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo ya vive en nosotros, ya opera sobre nosotros, vive en nosotros, tenemos ese poder. ¿Le gustó esto? ¿Sí? Y es que viene de parte de Dios, hermanos. Es algo muy duro. Pero miren, primero el pensamiento en Cristo Jesús. Padezco en la carne. Después estoy sobrio, que nada me afecte. Y estoy velando en oración. Después tengo un ferviente amor por la gente, por mi prójimo. Y el pecado es cubierto. Todos los pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Es algo muy fuerte, hermanos, muy poderoso. Por eso, mire, si nos metemos en oración y nos ponemos en el tiempo de la aflicción a adorar a Dios, entonces la sangre de Cristo va a cubrir los pecados del que me ofendió, del que los ofendió. ¿Por qué? Porque, bueno, viene la afrenta y yo empiezo a darle gracias a Dios y me meto a darle gracias a Dios y le doy gracias por todo y empiezo a alabar y a honrar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? La afrenta se va a ir, se me va a ir de la mente, ya no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque empiezo a dedicarme a tener comunicación con Dios. Y la sangre de Cristo ya no me va a dejar ver los pecados de mi prójimo. ¿Sí? Por eso es importante el que nosotros podamos también entender todo el contexto de nuestros hermanos, como les dije al principio. De dónde vienen, por qué están padeciendo, qué es lo que no entienden, por qué están batallando y empezar a comprenderlos y en vez de quererlos cambiar, amarlos. Porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Después de amarlos, orar por ellos. Después de orar por ellos, estar bien vivos también con lo que les sucede. ¿Para qué? Para ver si podemos ayudar en algo. Al cabo nosotros no vamos a perder nada. Nada, hermanos. Amén. Y por el perdón seguimos creciendo, creciendo y creciendo. Mire, vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Y mire cómo nos habla aquí el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo. Dice aquí en el 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y el 13 de una vez, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Nada más cuando le negamos, él nos va a negar. Si sufrimos, reinamos con él. Pero si somos infieles, él sigue siendo fiel con nosotros. Entonces, si alguien nos es infiel, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles al Señor. ¿Sí? Fieles al Señor. Cuando somos fieles al Señor, lo demás se olvida. Hay mucho poder
Hay mucho poder. Ahorita va a decir usted, pues qué fácil. Es difícil, no es fácil, pero se puede hacer. ¿Sí? Yo he visto matrimonios restaurados por Cristo, aún después de infidelidades muy fuertes. Es más, uno de nuestros hermanos que en paz descanse ya tenía otra mujer, ya estaba viviendo con ella. No, hasta eso gracias a Dios, no, ellos pensaban que estaban divorciados, pero no se divorciaron. ¿Sí? Pero esa fue la sorpresa de parte de Dios para sus vidas, porque ellos pensaban que ya se habían divorciado. Entonces, este hombre, les digo, ya estaba con otra mujer, fue a un encuentro primero ella, luego él fue al encuentro, sanó Dios su matrimonio, se reunieron y después que iban a casarse de nuevo, porque según ellos estaban divorciados, nunca se habían divorciado. Todo bajo el control de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros perdonamos todo eso, podemos seguir adelante. ¿Amén? No es fácil, lo vuelvo a repetir, pero sí se puede llegar a ser. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Quién quiere reinar con Cristo? Entonces nos toca parte de su sufrimiento. Y Él nunca nos engañó. Nunca. Él nos dijo que íbamos a tener también aflicciones, o sea, sufrimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para terminar, Hebreos 12, y vamos a leer los versículos 3 al 7. Hebreos 12:3. Dice aquí la palabra del Señor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el 8 de una vez, porque Dios me dice que ahorita les dé esta parte, dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor nos quitó ese título de ser bastardos. Antes éramos bastardos, no éramos sus hijos, éramos hijos de desobediencia. Satanás nos engañó y éramos bastardos, ¿sí? Ahora, gracias a Cristo Jesús, somos llamados y tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Satanás está tan enojado por eso, que por eso nos ataca. Y nos ataca igual que a Cristo Jesús. ¿A quién trataron de bastardo? A nuestro Señor. ¿Qué le dijeron los escribas y los fariseos? Nosotros un padre tenemos. Y diciéndole a él: ¿dónde está tu papá? ¿Quién es tu padre? José no es tu padre. Tú eres un bastardo. ¡Qué fuerte! Así confrontaron a nuestro Señor. Él padeció. Si tenemos el mismo pensamiento que Él, vamos a sufrir con Él, pero al mismo tiempo vamos a reinar con Él. Por eso el sufrimiento es inherente a nuestra vida. Sigue ahí pegado, pero depende de nosotros cuánto tiempo le damos la importancia para que nos haga padecer de más. ¿Sí? Si yo perdono, inmediatamente voy a dejar de padecer.
Pero si me agencio eso y me dejo envolver, voy a padecer mucho tiempo. ¿Y qué es mejor? ¿Padecer mucho tiempo o perdonar luego? Perdonar inmediatamente. ¿Sí o no? ¿Qué pasó, Sammy? ¿Ibas a decir algo? Suéltalo, suéltalo. ¿Dónde? Sí, sí está difícil, pero no es imposible. Y sí lo podemos hacer. Entonces, ¿queremos ser hijos? Vamos a estar ahí, sufriendo. Vamos a estar dando la buena batalla. Vamos a perdonar, vamos a padecer. Pero al mismo tiempo que padecemos, reinamos con nuestro Señor. Reinamos con nuestro Señor. Por eso debemos considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No hemos resistido todavía hasta la sangre. El sufrimiento que nosotros tenemos no nos ha costado ni una gota de sangre. Ni una gota de sangre. Bueno, a mí nada más cuando choqué. ¿Sí? Pero ese fue por mi gusto. Ayer era bastardo todavía. Ahora, gracias a Dios, soy su hijo. Bendito sea el Señor. Todos los presentes aquí somos sus hijos. Pero, ¿qué tal esto del perdón y el sufrimiento? Acuérdese, es una prueba de fuego. No es otra cosa más que una prueba de fuego. Acordémonos lo que nos dice Pedro. Es una prueba de fuego, lo que empezamos a leer. ¿Sí? 4:12 de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y acordémonos, Dios nos deja ver aquí su gloria y nos gozamos y seguimos adelante y seguimos más llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar preparados para cuando venga esa prueba de fuego. Pruebas de fuego, que es el sufrimiento. Amén. Pues este es el mensaje de hoy. Que sigamos teniendo en cuenta todo lo que ya hemos avanzado. Que no seamos injustos, primeramente entre nosotros. ¿Sí? Lo digo por las reacciones en casa. Porque luego decimos, no has cambiado, sigue siendo igual, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Esto, lo otro, aquello. Pero ya no somos los mismos. Y si valoramos eso, vamos a avanzar más como pareja, vamos a avanzar más como familia. No nada más como matrimonio, sino también como familia. Porque entonces ya no le voy a achacar a mi hijo todo lo que hizo antes y nada más lo reprendo por lo que está haciendo mal en el momento. Y no le derribo sus sueños. ¿Sí me sigue? No le oigo. ¿Ya te dormiste, Gladys? Te perdiste. Sí, que sí. Nada más le llamamos la atención a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, por lo que se hizo en ese momento y no traemos el pasado otra vez, entonces vamos a avanzar. Pero si le reclamamos por lo que hizo ahorita y todo lo del pasado, entonces vamos a derribar los sueños, principalmente de nuestros hijos y del que no esté firme en Cristo Jesús. Porque nos estamos esforzando por cambiar y nos hacen ver que no hemos cambiado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Sí me sigue? Pero en cambio si dice, ay, pero bueno, otra vez tuvo esta reacción, pero no es como la tenía antes, entonces vamos a tener balanzas justas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle crédito al esfuerzo de la persona con la que estamos. Pero si no vemos el cambio y le decimos que sigue igual, entonces vamos a derribar todo lo que
esa persona estaba construyendo en su vida y va a ir para atrás. Más nuestros hijos. ¿Sí? Porque nuestros hijos se esfuerzan por cambiar y nosotros llegamos con la mano en la cintura. Tú sigues igual que siempre. Y yo le pregunto, ¿su hijo o su hija sigue igual que siempre? ¿Verdad que no? Sí se porta mal, eso no lo vamos a negar, pero no igual que siempre. Más mal, no, va mejorando. Igual nosotros, hermanos, vamos mejorando. Y tenemos que darle crédito a nuestra pareja de todo lo que ha mejorado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esté más fuerte nuestra pareja. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Esto, lo otro, aquello, pero no va a ser siempre la misma reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Sí? Así avanzamos y no dejamos las cosas a medias. ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Alguna duda acerca de esto? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Dónde? De que si pecamos en la lucha, Dios siempre nos va a perdonar y nos va a fortalecer. Así es. Es que de hecho ya estamos perdonados por los pecados pasados, los de hoy y los del futuro. Esto no es una licencia para pecar deliberadamente. Esto es para que nosotros veamos que cuán bueno es Dios. ¿Sí? Cuánto nos ama. Todo lo que Él ha dado por nosotros para que hasta los pecados del futuro ya están perdonados. Pero esto es para que nos esforcemos más. ¿Sí? ¿Ande? Para ser mejores hijos de Dios. Y mire, otra cosa, le voy a comentar otra cosa más. Ya no podemos hacer nada más extraordinario para que Dios nos ame más. Ya no podemos. El simple hecho de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador y empezar a cambiar es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama incondicionalmente. Él está contento de tenernos otra vez con Él, pero su amor no cambia. Entonces, si nosotros seguimos haciendo el bien, seguimos contando con el amor de Dios. Si caemos, seguimos contando con el amor de Dios, porque su amor es incondicional. Y esto nos compromete más. Amén. Gloria a Dios. Ok, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a poner nuestras peticiones delante del Señor. ¿Trae peticiones para orar? ¿Sí tiene peticiones? ¿Sí? Bueno, allí en su lugar. Cada quien en su lugar levante su voz. Clame a Dios. Si tiene alguien a quien perdonar ahorita o algo que perdonar en este momento, hágalo. Hagámoslo. Porque el perdón, como lo estamos viendo ahorita, juntamente con el sufrimiento y lleno de amor, estando bien vivos en lo que estamos haciendo, esto va a cubrir multitud de pecados. Cuando nos dice que estemos bien vivos y en oración, es también para que al estar sobrios, no nos gane la emoción. Si no me gana la emoción de lo que me dijeron o de lo que me hicieron, voy a perdonar, voy a amar y voy a cubrir multitud de pecados. Gracias a Dios. ¿Sí? Por eso, si hay algo que perdonar, hagámoslo. Soltemos el perdón. Si tenemos que pedirle a Dios por algo, pidámosle perdón también. A final de cuentas, nos ponemos siempre a cuentas con Él. Todo el tiempo. Aunque Él ya nos haya perdonado, el que yo le pida perdón es para que mi oído lo escuche, llegue a mi cerebro y me dé la instrucción de que no lo vuelva a hacer. Como aquella mujer que llegó, la acusaron porque fue sorprendida en el pleno acto del adulterio y les dijo el Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos empezaron a lanzarla, pero al piso.
Nadie se la arrojó a la mujer adúltera. Todos se fueron. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Todos se fueron, Señor. No hay ninguno. ¿Quién te acusa? Nadie, Señor. Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Cuando yo le pido perdón a Dios, me dice lo mismo. Vete, no peques más, para que no te suceda algo peor. Por eso es importante también que le pidamos perdón a Dios. No importa si es grande o pequeño lo que hayamos hecho, pero sí hay que pedirle perdón a Dios. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que el Señor restaure nuestro corazón. Que el Señor nos diga, bien hecho, siervo y fiel, ven y entra al gozo de tu Señor. Cuando pedimos perdón, entramos también en el gozo de nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios, pero también a pedirle perdón por cualquier circunstancia que hayamos vivido. Padre bendito, en esta noche, Señor, le damos muchas gracias. Gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, de poder venir y dejar aquello que no nos sirve, Padre. Aquello, Padre, con lo cual a lo mejor fuimos sorprendidos. Esa prueba de fuego, Señor, que no la vimos venir y que nos llevó, bendito Padre, a cometer un pecado, Señor, delante de su presencia. Y hoy, mi Señor, le queremos pedir perdón. Que usted nos ayude, bendito Dios, a través del perdón, a comprender también cada prueba de fuego que implica un sufrimiento, Señor. Pero, Padre, si tenemos el mismo pensamiento que usted, el mismo sentir, vamos a salir adelante, Señor. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, creemos que estas pruebas, Señor, son para nuestro bien. Todo lo que usted permite, Padre, es necesario que suceda. Tenemos necesidad, Padre. Y bendito Dios, a través del sufrimiento, usted cambia nuestra mente, cambia nuestro sentir, cambia el hombre interior. Permite que podamos crecer, permite que seamos fortalecidos, permite, Padre, que también desechemos aquello que no nos sirve. Y bendito Dios, nos ayuda para poder también ser de bendición a aquellos que todavía siguen en esas pruebas de fuego, en ese sufrimiento, que no pueden salir del bache, Señor. Y Padre, con su bendito consejo, podemos nosotros ir y ser de bendición, para que todos aquellos que están hundidos en la desesperación, así como José, que estuvo hundido en ese pozo, que estuvo también en la cárcel, Señor, que vivió varias circunstancias difíciles, pero él entendió su propósito, que nosotros podamos entender el propósito, pero al mismo tiempo ayudar también a nuestros hermanos a comprender el propósito que usted tiene a través del sufrimiento y del perdón. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha perdonado todos nuestros pecados, Señor, los pasados, los presentes, hasta los futuros, Señor, y le damos gracias por la oportunidad que nos da también de ser usados, de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, clamamos, Señor, para que usted escuche todas aquellas peticiones que ponemos hoy delante de su presencia. Que usted, bendito Dios, incline su oído, Padre, que se acuerde de estos sus hijos, mi Dios, y que todas las peticiones que ya se han puesto delante de usted, que usted también ya las sabe, Señor, les dé una pronta respuesta, Padre. Que nos ayude, Señor, que podamos seguir adelante, Padre. Señor, necesitamos de su ayuda, Padre, porque sin su ayuda, Señor, nosotros no podemos hacer nada, Padre. Si usted, Señor, se aleja de nosotros, no podemos hacer nada, Padre. Y hoy, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le suplicamos que su presencia siga con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, bendito Dios, sentir su Santo Espíritu y al mismo tiempo escucharlo y poder llevar a cabo todo lo que nos aconseja, porque es necesario que podamos seguir cambiando para que el reino de los cielos se siga llenando de almas, bendito Dios. Esas almas, Padre, que usted con gran pasión vino, Padre,
y sufrió, vivió y padeció igual que nosotros. Cristo Jesús se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, entregó su vida y ha sido el inicio de todos aquellos que van a alcanzar la salvación al aceptarlo a usted como su único Señor y suficiente Salvador. Pero usted sufrió y al mismo tiempo perdonó. Cristo Jesús. Y ese mismo pensamiento, ese mismo sentir está en nosotros, Padre, a partir de ahora, para poder seguir dando la buena batalla, ir de gloria en gloria, Padre, y ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por dar contestación a todo aquello, Padre, que hoy pusimos delante de su presencia. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias, Padre, por su vida en el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos ha dado, pero también, Padre, gracias por la salvación de nuestros familiares que todavía, Padre, están esperando reconocerle. Y hoy, Señor, yo le agradezco, porque yo sé, Padre, que en esa promesa que usted nos da está la salvación también de nuestros familiares que todavía no proceden al arrepentimiento. Y por eso, Señor, tenemos por tardanza su segunda venida, porque usted quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Le damos las gracias, Padre, le alabamos, le bendecimos, le honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor y amén. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado todo para poder seguir adelante. Amén. Pues bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a disfrutar de un canto, una alabanza que vamos a entonar ahorita. Adelante.